Está situada en un lugar muy estratégico entre el Golfo de Arbatro y la ensenada del Orzán. La Torre de Hércules fue construida por los romanos como faro para guiar las embarcaciones que navegaban hacia las islas británicas en busca de estaño, hierro y cobre. Después de la conquista por Roma del occidente europeo, es decir, Hispania, Galia y Britania, la bahía coruñesa adquiere una gran importancia en las rutas marítimas romanas que ponen en comunicación las zonas mediterráneas con las zonas noratlánticas. Situada en una costa peligrosa, se convirtió en una magnífica dársena para los barcos que emprendían la ruta hacia Britania o venían de atravesar los peligros del Cabo Finisterre. Los romanos crearon un importante enclave portuario al que le pusieron el nombre de Brigantium. Una inscripción en latín al pie de la torre revela la existencia del faro en la época de Trajano, es decir, desde el siglo I después de Cristo. En ella se puede identificar el nombre del arquitecto Cayo Sebio Lupo, originario de la ciudad lusitana de Aeminium, actual ciudad de Coimbra, en Portugal. Este arquitecto dedica esta construcción al dios Marte, dios romano de la guerra. Algunos historiadores identificaron la torre como el lugar donde pudo haber estado situada la Torre de Breogán, una torre mitológica que aparece entre otros en el ciclo mitológico, y desde la que Ith, hijo de Breogán, habría avistado las costas de Irlanda. Esta sospecha viene acrecentada por el topónimo Brigantium, que es altamente posible que derive de Breogán, y tiene sustento en la tradición de los romanos a la hora de identificar a sus propios dioses o héroes, en este caso Hércules, con los autóctonos. El aspecto exterior del faro en época romana no lo conocemos, pero por las excavaciones en la base de la torre sabemos que contaba con un muro perimetral exterior y con una rampa o escalera de piedra que daba acceso a la plataforma superior. Tampoco conocemos con exactitud cómo sería el remate superior de la torre, pero por los datos conservados debía tener una planta circular acabada en forma de cúpula con un hueco en el centro para la salida de la luz y del humo que serviría de guía a los barcos. Hoy se conserva el núcleo interior, el cual tiene una base cuadrada con 4 huecos interiores que se comunicaban 2 a 2. Se articulaba en 3 pisos cubiertos con bóvedas de cañón. Posiblemente estos espacios pudiesen servir, entre otras funciones, para guardar el material combustible que ardería en la parte superior y también para resguardo del personal de servicio en la torre. Después de la desaparición del Imperio Romano, la Torre de Hércules sufre desde el siglo V un progresivo deterioro que provocará la desaparición de su muro exterior que la rodeaba y de la rampa de acceso. En esta época, la torre dejará de funcionar como faro. En algunos períodos se convertirá en castillo y a partir del siglo XIII en cantera que suministra materiales para la construcción del nuevo núcleo urbano llamado Crunia. En el siglo V, las invasiones de los bárbaros provocaron la desaparición de la parte occidental del Imperio Romano. La llegada de los suevos y vándalos, las incursiones de los érulos y el colapso del poder romano trajeron consigo que la Torre de Hércules perdiese su función de faro, ahora inútil después de la reducción del tráfico marítimo y el aumento de los peligros procedentes del mar. Con el abandono de la torre, se iniciaría su progresivo deterioro. A partir del siglo IX, las costas de Occidente estuvieron sometidas a los continuos saqueos de los normandos. Las fuentes escritas recogen su ataque en el 844 al faro Brigantium, y hasta el siglo XI, Galicia se vio atacada en numerosas ocasiones. En estos siglos, la torre sirve como punto de referencia para delimitar un territorio al que se le da el nombre de Faro Brigantio o simplemente Faro. Este territorio es dejado por los reyes en manos de condes o de los obispos de Santiago.
En el siglo XIII la torre queda abandonada por la construcción de la nueva población de Crunia en el año 1208. Los materiales caídos y los aún conservados del muro exterior y de la rampa de acceso sirvieron como cantera donde conseguir material para las edificaciones. La extracción de piedra de la torre será prohibida en el siglo XVI. En aquel momento ya no existía ni el muro perimetral exterior ni la rampa de acceso. Existen numerosas leyendas sobre la Torre de Hércules. La más famosa es la leyenda de Gerión. Es recogida en la Crónica General de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Cuenta la leyenda que existía en estas tierras un gigante llamado Gerión que tenía aterrorizados a todos sus habitantes. Hércules, hijo de Zeus, llegó a estas tierras cuando los habitantes mandaron un enviado para pedirle ayuda. Hércules aceptó la demanda y retó al gigante Gerión a luchar con él. Tras una cruenta lucha, Hércules vence y mata a Gerión, le corta la cabeza y sobre ella manda construir una torre con una gran antorcha en su cumbre conmemorando su victoria. Luego hizo poblar una villa cerca del lugar y mandó que se escribieran los nombres de los que vinieran a poblarla. Se dice que la primera persona en habitar estas tierras ya libres fue una mujer llamada Cruña, cuyo nombre bautizaría la ciudad. Desde 1448, en el escudo de La Coruña aparecen representadas la Torre de Hércules y la calavera del tirano Gerión.